magnitud errores judiciales. El Código del 24, si no me equivoco, en el artículo 46 o 49 hablaba de la víctima de error judicial. Yo alcancé a estudiar con el Código Penal del 24 y hice un estudio para buscar cuántas veces se le había aplicado. Me sobraban dedos. Me sobraban dedos. La máxima autoridad del derecho procesal penal peruano preside este tribunal. ¿Cuántas veces ha habido políticas de reconocimientos de errores judiciales en la historia de la justicia penal peruana? ¿Cuántas? ¿20? ¿30? ¿Todos los gobiernos? ¿Cuántos errores judiciales reconoció Belaúnde? Vamos a la época contra el terrorismo. ¿Cuántos errores judiciales reconoció García? De repente no los reconocían porque no los procesaban, pues no llegaban a procesarlos. ¿Cuántos errores judiciales se reconoció en la época de Alberto Fujimori? Entonces, ¿dónde puede ser compatible política de pacificación, política de exterminio, de ejecución de personas desarmadas? En conclusión, ejecución de la política antisubversiva a nivel de normas se dio en todos los ámbitos. Directivas, legislación para procesos penales especiales, acceso a los fiscales, a las cuarteles y a las comisarías, ley de desaparición forzada, etcétera. Y se dieron beneficios a los subversivos. El otro cuadro, por favor. Como no se dio en los gobiernos de Belaúnde y de García. Reducción de pena, indulto, que es entre comillas errores judiciales, derecho de gracia, conmutación de penas, exención de penas, remisión de penas, corte definitivo de proceso, anulación de antecedentes y condonación de multas. En una cantidad, señor presidente, señores miembros de este Supremo Tribunal Penal, que no tiene precedentes en la historia de la justicia penal peruana. ¿Habrá tocado eso la Comisión de la Verdad? ¿Le habrá dedicado una hoja a este tema? Nada. ¿Esta política era compatible con una guerra sucia? Con el brazo izquierdo le daba todo tipo de beneficios. ¿Para qué? Para que depongan las armas, para que informen, para que ayuden. Y con el otro brazo los mataba. ¿Era lógico? Era, recordemos, el móvil del fiscal, por un proyecto reeleccionista. O sea, a alguien en la mente se le podía ocurrir que la gente iba a votar por Fujimori pensando en Barrios Altos y no pensando en Abimael Guzmán gritando como loco y como mono con rayas. ¿En qué pensaba la gente, señor presidente, señores vocales, para verle si este móvil del fiscal tiene algo de lógica? Votar por Fujimori por la cantuta. La política antisubversiva no solo se ejecutó, sino que era absolutamente incompatible con una guerra sucia. Y vuelvo a insistir en los ejemplos internacionales.
En Argentina dieron ley de arrepentimiento y en paralelo mataban. En Guatemala dieron ley de arrepentimiento y en paralelo mataban. Crearon la ley de la desaparición forzada, implementaron un sistema para la desaparición forzada y en paralelo mataban. ¿O solamente mataban? Recuerden ustedes cuando fueron interrogados los expertos internacionales aquí y se les hizo una pregunta: ¿qué jefe, qué líder de cúpula terrorista fue llevado a juicio en Argentina, en Guatemala, en Salvador? Ninguno. Ninguno. Todos murieron en el camino. Pero la ejecución no solo se limitó a acciones normativas, también se dieron acciones políticas, concretas. No voy a repetir, porque ya lo hice en audiencias anteriores, qué fue lo que estableció el presidente de la República en sus mensajes a la nación. Pero volvió a insistir: desarrollo por encima de acción militar. Solamente citar como acciones políticas el mensaje a la nación del presidente Alberto Fujimori del 28 de julio de 1991, fojas 24.151 a 24.185, tomo 60, debatido en la sesión 122. Simplemente un ejemplo: a través de la acción cívica que las Fuerzas Armadas han emprendido en gran cantidad de aspectos, el pueblo se ha acercado a las Fuerzas Armadas, la confianza mutua se ha restablecido. La estrategia contrasubversiva ha logrado, de otro lado, avances en ciudades, identificando a los miembros de las cúpulas del terror. ¿Para qué? Para capturarlos, no para matarlos. El mensaje presidencial del 28 de julio de 1992, fojas 24.186 a 24.212, tomo 60, debatido en la sesión 122 del 19 de noviembre del 2008. Estamos convencidos que la estrategia de pacificación tiene que ser integral. No debe limitarse al plano militar y represivo, porque si no seguirían reeditando los fracasos de los 10 primeros años. Por eso, más de una vez he exhortado a las Fuerzas Armadas al cumplimiento estricto de la labor pacificadora, pues el maltrato de los campesinos haría retroceder esta lucha. Y solamente un ejemplo más, estamos hablando julio del 92, época de Cantuta. ¿Qué dice el presidente de la República en un acto político de ejecución de la política de pacificación? Porque así también se ejecutaba la política de pacificación. La intervención en las universidades nacionales con el apoyo de las Fuerzas Armadas no ha tenido un corte represivo. Han sido los propios estudiantes quienes, con los soldados provistos todos de brocha e implementos de limpieza, han restaurado la infraestructura en el campus universitario. Aquí cayó otro mito. Se pensaba que los estudiantes rechazaban al Estado y a las Fuerzas Armadas. Por una rebeldía sin causa, y eso ha quedado desmentido
por la actitud positiva de los estudiantes que han demostrado que lo que querían era estudiar. Si mi memoria no me falla, los 3 magistrados que integran esta ilustre sala eran profesores sanmarquinos en esa época. ¿Qué hizo el gobierno en las universidades? ¿Los mató?